Me dijo que yo estaba muerta para él, pero lo que él nunca imaginó es que una mujer puede renacer incluso de las palabras que intentaron enterrarla. Esta no es una historia de venganza, es la historia de una mujer que decidió enterrar su pasado y mirar de frente a la vida, con la fuerza de quien ya no tiene miedo de perder. A veces pienso que los silencios pesan más que las palabras. Cada mañana en esta casa es un eco de lo que alguna vez fuimos. Me levanto antes de que salga el sol. El mármol frío bajo mis pies me recuerda que todo lo que construimos está intacto, menos nosotros. Camino hasta la cocina sin hacer ruido, como si mi respiración pudiera despertar a los fantasmas que viven aquí. El aroma del café recién hecho llena el aire, pero ya no hay nadie que lo disfrute conmigo, ni siquiera yo. Lo preparo por costumbre, como quien repite un rito para no olvidar que alguna vez creyó en algo. Miro por los ventanales del comedor a la ciudad despierta, el cielo cambia de color, pero en esta mansión el tiempo se quedó dormido. El silencio es tan denso que puedo oír mis propios pensamientos, y a veces desearía no hacerlo. Antes, Rafael bajaba las escaleras silbando, con su voz grave llenando los espacios. Hoy baja sin mirar, con el teléfono en la mano, hablando de negocios, de cifras, de todo menos de mí. Lo observo de reojo, buscando alguna señal de humanidad detrás de ese traje perfectamente planchado, pero su mirada ya no me pertenece. Le pregunto si quiere café. Él asiente sin mirarme. Coloco la taza frente a él, con ese gesto automático que todavía guarda ternura, aunque ya no tenga destinatario. Gracias, dice sin emoción. Y yo sonrío por reflejo, por instinto, como un animal que no ha aprendido a dejar de esperar. Durante años pensé que el amor se medía en palabras dulces, en promesas. Ahora entiendo que el amor también muere en silencio. Y lo peor no es verlo morir, lo peor es seguir respirando dentro de su tumba. A veces me pregunto cuándo comenzó todo a desmoronarse. No hubo una gran pelea, ni lágrimas, ni portazos. Solo pequeños olvidos en una caricia que no llegó. Una mirada que no respondió, una noche que se hizo costumbre. Rafael empezó a dormir en la habitación de invitados y yo fingí que no me dolía. Quise creer que era temporal, que el amor era un músculo que se recupera si se descansa, pero lo nuestro no estaba cansado. Estaba exhausto. Lo miro esta mañana y sé que él ya se ha ido, aunque su cuerpo aún esté aquí. Tomo un sorbo de mi café, frío, amargo. Él revisa su reloj de oro. Y esa simple acción se siente como un golpe. No hay discusión, no hay gritos, no hay lágrimas, solo la certeza de que el silencio ya ha dicho todo. Me levanto despacio, camino hacia la ventana y dejo que el sol toque mi rostro. Afuera, el mundo sigue su ritmo, ajeno a mi ruina. No lo sabe, pero esta mañana será el comienzo de mi final. Y quizás, sin sospecharlo, también el principio de mi renacimiento. Dicen que hay frases que se pronuncian una sola vez, y sin embargo, duran para siempre. Yo no sabía que esa mañana iba a escuchar la mía. Fui a dejar el platillo en el lavavajillas, y sin querer, choqué con el borde de la mesa. La taza vibró, y una gota de café cayó sobre el mármol claro, dibujando una mancha minúscula que me pareció un eclipse. Lo limpio enseguida, dije, con esa necesidad absurda de pedir perdón por existir. Rafael ni siquiera levantó la vista. No hace falta que finjas, murmuró, como quien dicta un informe. Me inmovilizó la frialdad de su voz, esa economía de afecto que se había vuelto ley en nuestra casa. Y sin embargo, me acerqué, pedí una explicación que probablemente ya conocía. Quería quizá que el verdugo confirmara su sentencia. Finjo que, pregunté, sosteniéndome del respaldo de la silla para no temblar. Él dejó el periódico y por fin me miró. Fue peor que la indiferencia, había en sus ojos una especie de tedio, como si todo lo que yo fuera no alcanzara ni para producirle enojo. Finges estar bien, finges que esto tiene arreglo, finges que sigues siendo la mujer que yo elegí. La última frase me atravesó como un vidrio. Quise defenderme, decirle que la vida nos había cambiado a ambos, que las responsabilidades, los sueños que se vuelven rutina y las heridas invisibles tallan surcos hasta en los mármoles más caros. Abrí la boca, pero él me interrumpió con un gesto en la palma al aire, ordenando silencio. Para mí ya no estás. Estás muerta, así sin alzar la voz, sin dramatismo, sin piedad. Sentí como el aire se me hacía estrecho. No lloré. Me quedé en ese estado primario en el que el cuerpo decide entre huir o petrificarse,
Y yo elegí lo segundo. Lo miré como si fuera un desconocido que se ha colado en mi casa y de pronto dicta nuevas reglas. Pensé en todas las versiones de mí que habían vivido con él, la mujer que lo admiraba, la que celebraba sus metas, la que se ponía perfume para esperarlo aunque llegara tarde. ¿Estaban todas muertas también? ¿O solo estaba muerta sus ojos? Me escuché decir a no puedes matar lo que no conoces. Él rió, sin humor. ¿Conozco lo suficiente?, respondió, ajustándose el reloj como si cerrara un trato consigo mismo, esa manía suya de medirlo todo en cifras, en tiempo, en costo, en rendimiento. ¿Cómo se mide el valor de una persona? ¿En qué divisa se cotiza un corazón? Me di cuenta, con una claridad que casi dolía, de que esa frase llevaba mucho tiempo gestándose entre nosotros. Era el final lógico de todos los silencios, la suma de cada noche separada, de cada gesto que no se hizo. Estás muerta. No hablaba de mí tanto como de su incapacidad para ver, era la proclamación de su ceguera, y aún así, en el centro de mi pecho, algo se encendió, un fósforo en un cuarto oscuro. No era rabia. No era rabia, era una lucidez nueva, una especie de piedad por la mujer que había intentado sostener un palacio con las manos desnudas. Si estoy muerta para ti, ¿por qué sigues aquí?, pregunté, sorprendida de escuchar mi propia voz tan serena. Él tomó las llaves sobre la mesa y las hizo tintinear, un sonido metálico que se sintió como el cierre de una bóveda. Porque esta es mi casa, dijo. Porque todo esto es mío. Miró alrededor como un emperador revisando su territorio. Yo seguí su mirada y vi, por primera vez, una cárcel. Me quedé sola en el comedor. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio regresó, más pesado, más honesto. «Estás muerta», repetí en voz baja, probando la frase como se prueba una medicina amarga. Tal vez tenía razón en una cosa, en algo había muerto. La mujer que mendigaba migajas, la que se culpaba por el cansancio de otro, la que intentaba volverse invisible para no molestar. Esa sí había terminado. Me acerqué al ventanal y dejé que la luz me golpeara el rostro hasta que tuve que cerrar los ojos. Sentí que, debajo de todas las capas de dolor, había una respiración que no se rendía. No sé cuánto tiempo estuve así, de pie, con el sol sosteniéndome. Abrí los ojos y vi mi reflejo. Ana estaba pálida, pero de pie. «No me enterraste», dije, apenas un hilo de voz. «Me acabas de despertar, Andrés». Pues de que Rafael cerró la puerta, el sonido del silencio se convirtió en una presencia física. No era quietud, era un zumbido bajo, constante, como si la casa respirara por costumbre. Caminé por el pasillo principal, el que alguna vez decoré con cuadros que él eligió, pensando que así se vería más imponente. Nada en esas paredes hablaba de mí, todo era elegante, ordenado, carísimo, y sin embargo, sin alma. Me detuve frente al espejo del recibidor. Una mujer bien vestida me miraba con una serenidad que no sentía. Quise reconocerla, pero lo único que vi fue una versión mía, que había aprendido a fingir perfección para sobrevivir. Me di miedo, Lucian, me di miedo porque me vi vacía. Y en ese vacío, algo me llamó desde dentro, como un eco que pedía ser escuchado. Subí las escaleras lentamente, tocando la baranda fría con los dedos. Cada peldaño era un recuerdo. La primera noche que dormimos aquí, el día que celebramos su primer contrato millonario, la tarde en que reímos hasta llorar porque se nos quemó la cena. Todo eso parecía una película vieja que alguien había puesto en pausa. Entré a la habitación principal. La cama estaba intacta, como si nadie hubiera dormido allí en siglos. Las sábanas aún olían a un perfume caro que ya no me gustaba. Abrí el armario entralles de él, vestidos míos, todo perfectamente colgado, en colores neutros, discretos, como si nuestra vida se hubiera diseñado para no llamar la atención. En medio de todo ese orden, el caos era yo. Me senté en la orilla de la cama y miré las manos que sostenían mi cara. Recordé el día que Rafael me regaló esa casa para ti, porque te lo mereces, dijo entonces. Y yo le creí. Pensé que el amor podía medirse en metros cuadrados, en lujo, en seguridad. Pero lo que me dio fue un escenario donde esconder mi tristeza. Me convertí en la esposa perfecta que sonríe en las fotos, que organiza cenas, que sostiene conversaciones donde no se dice nada. Ahora me doy cuenta de que el silencio comenzó mucho antes de que él dijera esas palabras. Lo cultivamos juntos.
Él con su orgullo, yo con mi miedo a perderlo. Éramos dos fantasmas cuidando una mansión A. Fui hasta el balcón. El viento movía las cortinas y la ciudad parecía seguir su vida sin mí. Escuché risas lejanas, autos pasando, perros ladrando, y sentí una punzada en el pecho. El mundo no me necesitaba para girar, pero algo dentro de mí sí necesitaba moverse, salir, respirar. Apoyé las manos en la baranda y miré hacia abajo. Por un instante, imaginé cómo sería saltar, desaparecer sin dejar rastro, no por dolor, sino por cansancio. Pero no lo hice. Cerré los ojos y respiré. Pensé en si estoy muerta para él, puedo renacer para Mía. Esa idea se quedó ahí, suspendida, pequeña, pero viva. Bajé de nuevo, paso a paso, hasta el estudio. Sobre el escritorio encontré una libreta vieja, la que usaba para escribir cuando todavía soñaba. La abrí, estaba vacía, sonreían por primera vez. Ese vacío no me dio miedo, era una promesa. Me senté, tomé un bolígrafo y escribí la primera frase. Ahí hoy comienza mi silencio. Pero no mi muerte, la tinta corrió suave sobre el papel, como si mis pensamientos hubieran estado esperando ese momento para salir. Mientras escribía, la casa pareció exhalar. Afuera, la luz se filtró por las cortinas y el reloj marcó las 9. Era la misma hora en que Rafael solía irse. Esta vez, era él quien estaba ausente. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio me pertenecía. El resto de la mañana fue una coreografía de gestos sencillos que por primera vez sentí míos. Lavé la taza con calma, como quien limpia un recuerdo, y ordené la cocina sin prisa, no para agradar a nadie, sino para devolverme un poco de orden por dentro. Mientras el agua corría, pensé en la frase de Rafael como en una piedra lanzada a un lago. El impacto había sido brutal, sí, pero las ondas comenzaban a alejarse de mí. Yo seguía de pie. Había una voluntad silenciosa naciendo en mis manos. Terminé de secar el mármol y, sin saber por qué, abrí las ventanas de par en par. Entró un aire nuevo, inhalé hondo. Tal vez el principio del fin no era una tragedia, sino una ventilación. Caminé hacia el estudio con la libreta apretada contra el pecho. Me senté en el sillón bajo la ventana grande, donde solía leer, y escribí otra frase. Sí me dieron por muerta. Nadie sospecha lo que una muerta puede hacer en silencio. Sonreí, sorprendida por la fuerza de mis propias palabras. Esa sonrisa me recordó a la mujer que fui antes de traducirme a la medida de los deseos de otro. Empecé a listar pequeñas decisiones: a no esperarlo para cenar, no justificar mis ausencias, no explicar mis silencios. Decidí también dejar de tocar puertas cerradas. Prefería abrir ventanas. Era un pacto íntimo a renunciar a lo que siempre pedí y empezar a ofrecerme lo que nunca me di. No era venganza, era economía emocional. Invertir en mí. Meji Altaji. El teléfono vibró. Un mensaje de Rafael. Reúne los documentos de la casa. Mañana vendrá el notario. Sentí un pinchazo de miedo, seguido de una calma inesperada, como si mi cuerpo ya hubiera ensayado este momento en secreto. La casa Ann, ese escenario perfecto que se había convertido en mausoleo, le respondí con un de acuerdo. Esas dos palabras contenían una revolución. No iba a rogar, ni discutir, ni dramatizar. Abrí el cajón del escritorio y saqué la carpeta con escrituras, facturas, seguros. Mientras revisaba cada papel, me descubrí respirando con precisión, como si ordenar el pasado en hojas y sellos me devolviera centímetros de futuro. No sentí pérdida, sentí alivio. Al caer la tarde, me serví una copa de vino y recorrí la mansión como quien se despide, con gratitud, no con rencor. Toqué las paredes lisas del pasillo, el borde de la mesa del comedor, la baranda fría de la escalera. Cada contacto era una despedida sin drama. Recordé la primera noche aquí, cuando bailamos sin música en la sala vacía. Recordé también la primera vez que dormimos en cuartos separados. Cómo duele la primera separación, cómo anestesia la segunda, cómo confirma la tercera. En el ventanal del piso superior, la ciudad encendía sus luces. Pensé que el fin no siempre llega con ruido. A veces llega como llega la noche, inevitable, serena, exacta, y en esa exactitud me sentí segura. Nadie puede arrebatarnos la paz de comprender. Cerré las cortinas y, antes de apagar las luces, coloqué la carpeta con los documentos sobre la mesa del estudio. La dejé ahí, a la vista, como un faro pequeño que me guiara a través del día siguiente.
Me miré en el espejo del marco dorado y me hablé sin mover los labios a no estás perdiendo una casa, estás recuperando una vida. Apreté la libreta, respiré hondo y subí a mi habitación. Por primera vez en meses, me arropé sin ese peso en el pecho. Entendí que el principio del fin no es el abismo, sino el borde donde una aprende a darse la vuelta. Apagué la luz. El silencio volvió, pero ya no era enemigo. Era una promesa que me esperaba al amanecer. El amanecer me encontró despierta, observando cómo la luz se deslizaba sobre las cortinas, lenta, casi tímida. Dormí pocas horas, pero por primera vez no me pesaban los párpados. Había algo distinto en el aire, una claridad que no venía del sol, sino de dentro. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el frío de la mañana me recordara que seguía viva. En la distancia, los autos comenzaban a llenar la avenida. La ciudad se desperezaba, y yo también. Preparé café y lo bebí de pie, frente al ventanal. No puse música, no necesité palabras. Solo el murmullo del mundo y mi respiración bastaban. Pensé en la Lucía que fui obediente, cuidadosa, ansiosa de aprobación, y me di cuenta de que ella ya no estaba. Esa era mi primera decisión del día, no volver a ser la mujer que pedía permiso para existir. Bajé al estudio, donde la carpeta de documentos me esperaba sobre la mesa. La miré con calma, como se mira a un viejo enemigo al que, finalmente, se comprende. Rafael no había vuelto la noche anterior, y su ausencia tenía el peso liviano de la costumbre. Me senté en la silla de cuero y pasé los dedos por el borde de la carpeta. No sentí odio, ni siquiera tristeza. A lo que sentí fue orden por primera vez. Las piezas de mi vida empezaban a tener sentido fuera de su sombra. Abrí la libreta donde había escrito mis pensamientos y añadí una nueva frase. Cada decisión que tomo me devuelve un centímetro de mí. Sonreí. No era una frase bonita para una novela, era mi verdad. Luego llamé a mi abogada, una mujer que conocía desde hace años, pero que siempre había evitado por miedo a molestar a Rafael. Me atendió con su voz firme, profesional. Lucía, dime que por fin vas a hacer algo por ti, dijo apenas reconoció mi voz. Sonreí. Sí, respondí. Quiero poner mis papeles en regla. Me pidió que pasara por su oficina esa tarde. Acordamos la hora. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero no de miedo, de impulso. No sabía si estaba haciendo lo correcto, solo sabía que por primera vez la decisión era mía. Subí al vestidor, abrí el armario y elegí un vestido sencillo, beige, con el que siempre me sentí cómoda. Me miré al espejo. No era una mujer que iba a pedir ayuda, era una mujer que iba a firmar su renacimiento. Mientras me maquillaba, recordé la primera vez que Rafael me llevó a una reunión de negocios. Habla poco, sonríe y déjame el resto a mí, me dijo. Lo hice durante años, sonreír y callar. Me volví experta en ambas cosas. Hoy, frente al espejo, me pinté los labios sin pensar en agradar a nadie. Ese pequeño gesto fue un acto de resistencia. Guardé los documentos en un sobre, tomé las llaves y respiré profundo antes de salir. La puerta principal se cerró detrás de mí con un sonido seco, firme. No era el eco de un adiós, era el compás de un comienzo. El ascensor me reflejó entera en espalda recta, mirada serena, determinación nueva. Por primera vez no me dolió verme sola, me dio orgullo. Cuando llegué al auto, el reflejo del sol en el parabrisas me cegó por un instante. Cerré los ojos y me permití imaginar el futuro como una página en blanco, sin miedos, sin condiciones, solo yo. Arranqué el motor y conduje hacia el centro de la ciudad. Cada semáforo en verde me parecía un mensaje del universo, una confirmación silenciosa de que iba por el camino correcto. No sé qué me espera del otro lado, pero ya no me importa. Hoy descubrí que la libertad no es ausencia de cadenas. Es la elección de no volver a ponérselas. Conducir hacia el centro fue como atravesar un puente colgante entre la mujer que fui y la que empezaba a ser. El tráfico, los claxon, los peatones apurados en todo, tenía una claridad casi cruel, como si el mundo hubiera decidido enfocarse por fin. Me detuve frente al semáforo en rojo y sentí un latido acelerado en las sienes. No era euforia, era miedo. El viejo miedo con su voz ensayada: vas a equivocarte, vas a arrepentirte, vas a quedar sola. Lo reconocí como quien se encuentra con un vecino molesto donde pronto ya no me intimidaba, solo me cansaba.
Abrí la ventanilla para que entrara aire fresco y repetí en voz baja, casi como un rezo, no necesito que el miedo desaparezca. Necesito que no conduzcau. El semáforo cambió a verde y avancé, sosteniendo el volante con la delicadeza de quien sostiene una decisión. La oficina de mi abogada estaba en un edificio de cristal, sobrio, sin excesos. Me recibió con un abrazo que no esperaba y una mirada profesional que agradecí. Siéntate, Lucía. Hoy vamos a ponerle nombre a lo que has tolerado y límites a lo que no volverás a permitir. En su frase cayó como una cuerda arrojada a alguien que intenta salir de un pozo. Mientras revisábamos contratos, escrituras, porcentajes, surgieron preguntas que, en otra época, me habrían hecho temblar. ¿Qué te corresponde? ¿Qué cedes? ¿Qué defiendes? Descubrí que responder no dolía. Lo que dolía era haber vivido años sin siquiera formularlas. Cuando firmé la primera hoja, mis manos estaban frías, pero firmes. Era un frío hermoso, un frío de amanecer. A mitad de la revisión, mi teléfono vibró en un mensaje de Rafael. No dramatices. Haz lo que te pido y no compliques nada. La abogada me observó, midiendo mi reacción. Sentí, como una oleada, la vieja necesidad de justificarme, de explicar, de pedir una tregua. En lugar de contestar, coloqué el móvil boca abajo. No estoy dramatizando, dije, más para mí que para ella. Estoy escribiendo. Ella asintió sin sonrisa, con esa seriedad que protege, y continuó. Entonces escribe esto también en sí. Alguien te declara muerta, que no sea quien administre tu herencia. Apenas el humor cabía, como una grieta por donde entra luz. Acordamos los siguientes pasos en inventario: tasación, plan de liquidación o venta. Yo escuchaba cada término como si aprendiera un idioma que siempre fue mío, pero que otros me habían traducido. Al salir del edificio, el viento me despeinó con una brusquedad amigable. Me detuve en la acera y cerré los ojos un instante. El miedo seguía ahí, instalado en algún rincón blando de mi pecho. Sin embargo, ya no tenía la forma de un monstruo, sino de una niña asustada. La tomé metafóricamente de la mano. Así de ridícula y real era la escena en mi cabeza menos. Y le dije: puedes venir, pero no decides. Encaminé hasta un café cercano y pedí agua con gas. Saqué mi libreta y anoté: en valentía no es la ausencia de temblor, es el pulso que no suelta la pluma. Levanté la vista y me vi reflejada en el cristal del local. No era una heroína ni una mártir, era una mujer con papeles en la mano y la espalda recta. Eso por fin me pareció suficiente. De regreso a la mansión, el cielo comenzaba a dorarse. Aparqué frente al garage y permanecí un minuto dentro del coche, escuchando el motor apagado, el eco pequeño del día que se cerraba. Recordé la frase de Rafael: estás muerta, y la coloqué mentalmente sobre una mesa, como un objeto para analizar. La giré, la miré de perfil, de frente, del revés, y entonces lo entendí con una calma sorprendente. No era un diagnóstico, era una renuncia. Él había renunciado a verme. Yo, en cambio, acababa de encontrarme. Crucé el umbral con la serenidad de quien regresa a un lugar que ya no la retiene. La casa seguía siendo grande, hermosa, cara, pero dejó de intimidarme. Encendí una luz, abrí la libreta y añadí la fecha al margen. El miedo respiró a mi lado, pequeño, domesticado, y yo, sin estridencias, seguí escribiendo. Aquella noche, al subir a mi habitación, algo cambió en la forma en que miré el espejo. Durante años había sido mi juez silencioso, el que me recordaba cada arruga nueva, cada gesto que no encajaba con la mujer que Rafael quería a su lado. Me paré frente a él con la luz del velador encendida, suave, casi compasiva. La superficie devolvía una imagen que parecía intacta: el cabello peinado, la piel aún tersa, el vestido en orden. Pero debajo, en la línea invisible que separa la apariencia de la verdad, noté una grieta. Era pequeña, apenas perceptible, como si el cristal mismo hubiera sentido mi despertar. Toqué el borde con la yema del dedo y una sensación eléctrica me recorrió el cuerpo. Esa fisura era mía, no del tiempo, no del desgaste, era el reflejo de mi ruptura y al mismo tiempo de mi liberación. Me quedé un largo rato frente a esa grieta,
recordando todas las veces que había buscado en ese espejo aprobación y no compañía. Antes, cada mañana era una evaluación silenciosa en sí. Mi ropa era lo bastante elegante, si mis ojos eran lo bastante jóvenes, si mi sonrisa era lo bastante creíble. Rafael solía decir que una mujer debía saber presentarse, y yo confundí presentación con identidad. Me vestí para agradar, me maquillé para ocultar cansancio, sonreí para no incomodar. Ahora, frente al mismo reflejo, entendí que no me debía ninguna explicación. Esta eres tú, me dije, y estás completa. Abrí el cajón del tocador y encontré una caja con fotos antiguas. Nosotros, en París, en una playa, en cenas de gala, las observé con la distancia de quien mira vidas ajenas. En todas, él sonreía al centro. Yo, un poco detrás, ligeramente girada hacia Elan, era casi cómico. En toda mi postura corporal estaba entrenada para cederle protagonismo. Cerré la caja y la guardé en el armario, sin drama. No quise romper las fotos, tampoco conservarlas a la vista. Aprendí que el pasado no siempre se entierra, a veces solo se archiva. Volví al espejo. La grieta seguía allí, reflejando la lámpara como una línea de fuego. Pensé que, tal vez, eso era lo que necesitaban, una marca visible que me recordara que, aunque algo se había roto, yo seguía de pie. Bajé al salón principal. Encendí una sola luz, la del rincón junto al piano que nadie tocaba desde hacía años. El silencio era denso, pero no hostil. Me serví una copa de vino y me dejé caer en el sofá. Había pasado tanto tiempo intentando no estar sola que había olvidado cómo disfrutar de mi propia presencia. El eco de mis pensamientos era, por primera vez, amable. Recordé las palabras de mi abogada al ponerle nombre a lo que dolió. Es la única manera de despedirlo, Anne, y supe que el nombre de mi dolor no era Rafael. Era renuncia. La renuncia a mí misma. Brindé por esa confesión muda y bebí un sorbo. El vino estaba tibio, imperfecto, humano. Al volver a subir, el espejo me esperaba. Me acerqué y sonreí, no para comprobar mi apariencia, sino para probar mi verdad. La grieta parecía haberse alargado un poco, una línea casi invisible que cruzaba de un extremo a otro del reflejo. En otro tiempo, habría corrido a reemplazarlo. Ahora decidí dejarlo así. La imperfección me pertenecía. Así se ve la libertad, pensé, apagando la luz. Y en la oscuridad, mientras mi reflejo se disolvía, comprendí que cada ruptura deja entrar un poco de luz, si una se atreve a mirar de frente. La mañana siguiente me recibió con una quietud que, al principio, me pareció sospechosa. Estaba demasiado acostumbrada a las tensiones invisibles, a esa cuerda estirada que era mi rutina con Rafael, lista para romperse en cualquier momento. Ahora, no había llamadas, ni pasos apresurados, ni portazos, solo silencio. Me moví por la casa despacio, tocando los muebles, como si comprobar su existencia fuera una forma de recordarme la mía. En la cocina, el vapor del café ascendía lento, igual que siempre, pero esta vez el aire no olía a obligación. Era paz, sí, pero una paz que costaba sostener, porque la calma también duele cuando no se está acostumbrada a ella. Me senté junto al ventanal con mi libreta abierta. Escribí sin pensar. La paz tiene un precio, y es quedarse sola con lo que se siente. Lo escribí y supe que era verdad. Durante años había llenado el silencio con su voz, incluso cuando me hería. Su presencia, aunque fría, era ruido, y ese ruido me salvaba de escucharme. Ahora cada pensamiento resonaba con nitidez. Recordé su risa distante, su perfume caro, su mirada que me recorría sin verme. No los extrañaba, pero me extrañaba a mí en medio de ellos. Era raro entender que aunque el dolor había sido un huésped terrible, también me había hecho compañía, y sin embargo estaba decidida, no iba a invitarlo de nuevo. Pasé el resto de la mañana limpiando, no por ansiedad, sino por necesidad de movimiento. Quité el polvo de los estantes, doblé mantas, abrí ventanas. En cada gesto había una especie de exorcismo doméstico. Encontré una corbata suya olvidada en el respaldo de una silla y la observé con una calma que me sorprendió. La tela aún guardaba su perfume, esa mezcla de menta y madera que antes me derretía y ahora me parecía un disfraz. La doblé, la guardé en un cajón y seguí. No había rabia, solo un orden interno que se traducía en el espacio. Mientras barría, pensé: así se limpia un alma, con actos simples y sin testigos. Mediodía, sonó el timbre. Un mensajero entregó un sobre en documentos notariales, papeles de separación.
su firma, ni una nota, ni una palabra, solo números, fechas, cuentas. Todo frío, preciso, eficiente. Me quedé de pie, sosteniendo los papeles, sin saber si llorar o reír. Pensé que esa era su manera de cerrar la historia con tinta y distancia. Lo curioso fue que no me dolió, solo me cansó. Firmé donde debía, respiré y cerré el sobre. Luego me serví un teata. Cada sorbo era una afirmación silenciosa. Ya no me pertenece lo que no me cuida. El reloj marcó las 12 y por primera vez, el mediodía no se sintió como el centro de una jaula. Era solo la mitad de un día que seguía su curso. Por la tarde, salí al jardín. El sol caía oblicuo sobre el césped y la brisa olía a jazmín. Me senté en el banco de piedra y cerré los ojos. Sentí el pulso lento en mis muñecas, el aire entrando y saliendo de mis pulmones en calma, de esa calma que ya no da miedo, sino propósito. Pensé que quizá esa era la verdadera riqueza en poder estar quieta sin sentir culpa. No necesitaba un testigo, ni un perdón, ni un regreso. Solo permanecer en ese instante sin justificarlo. En algún lugar del mundo, Rafael seguiría creyendo que yo estaba muerta. Y tal vez lo estaba, pero no de ausencia, sino de renacimiento. Porque a veces, para volver a vivir, hay que morir en la versión que otros inventaron de una misma. El teléfono sonó a media tarde, justo cuando el silencio se había vuelto cómodo. El sonido me sobresaltó, como un recordatorio de que el mundo aún podía irrumpir en mi refugio. Dudé antes de contestar. No esperaba a nadie, y en esa duda se coló un presentimiento. «¿Lucía?», dijo una voz familiar, masculina, un tono que reconocí aunque hacía tiempo que no escuchaba. Rafael en su nombre no necesitaba pronunciarse. Estaba incrustado en el ritmo de mi respiración. Sentí una punzada, no de amor, sino de memoria. «Soy yo», continuó, con una calma ensayada. «Necesito que hablemos, no sobre los papeles, sobre nosotros». Sobre nosotros, su voz tenía esa cadencia que usaba cuando intentaba sonar razonable, pero en el fondo solo dictaba. Por un momento pensé en colgar, pero el eco de esas palabras, «necesito que hablemos», activó algo que no era debilidad, sino curiosidad. ¿Qué podía querer de mí después de declararme muerta? «Está bien», respondí con una neutralidad que me sorprendió. Fijamos un encuentro para el día siguiente, en el café del centro donde solíamos ir los domingos. Colgué y me quedé mirando el teléfono sobre la mesa. Mis manos no temblaban a manera extraño. En otra época habría ensayado mentalmente la conversación, habría llorado o buscado un consejo. Esta vez, no, la calma no siempre viene del control, a veces viene del cansancio, y yo estaba cansada de girar alrededor de lo que fue. Me serví un vaso de agua y abrí la libreta. Escribí en aceptar hablar. No es abrir la puerta, es comprobar que puedo mantenerla cerrada. Cerré el cuaderno y respiré hondo. La noche llegó con su rutina de luces y sombras. Subí a mi habitación, me lavé la cara, me miré al espejo y me vi distinta. No más hermosa, ni más fuerte, solo más real. Esa palabra, real, se volvió mi mantra. Durante años viví en un guión ajeno, interpretando un papel que otros escribieron para mí. Ahora tenía miedo de improvisar. Sí, pero también sentía una excitación nueva, la de ser autora, no actriz. Me acosté temprano, sabiendo que la mañana traería un cierre o una confirmación. Tal vez ambas cosas. Antes de apagar la luz, imaginé su rostro, el mismo de siempre, pero con menos poder sobre el mío. Sonreí al pensar que, sin saberlo, me estaba ofreciendo la última escena de nuestra historia. Desperté temprano. El cielo estaba gris, presagio de lluvia. Me vestí con un conjunto sencillo, pantalón claro y blusa azul, nada que pudiera interpretarse como una declaración. Me miré al espejo y repetí, no voy a demostrar nada. Tomé mis llaves y salí sin desayunar. Mientras conducía hacia el café, las calles mojadas reflejaban las luces del tráfico como espejos rotos. Cada semáforo era una pausa para respirar. No sentía prisa ni miedo, sentía presencia. Cuando estacioné frente al local, el reloj marcaba las 10 en punto. Entré y lo vi sentado, impecable como siempre, revisando su teléfono. Por un instante, tuve la impresión de que el tiempo no había pasado. Pero sí había pasado, solo que el cambio no estaba en él, estaba en mí. Se levantó cuando me vio. «Lucía, gracias por venir. Sentí y tomé asiento. Pedimos
Café. Su voz era la misma, pero algo en su mirada había cambiado a un punto. Ya no era la certeza de quien domina, sino la confusión de quien teme perder control. No entiendo en qué momento dejamos de hablarnos, dijo. Mentira, pensé. Lo entendía perfectamente. Simplemente no podía soportar la consecuencia. Lo escuché sin interrumpir. Habló de rutina, de malentendidos, de estrés. Habló como si el amor fuera una empresa que se podía reestructurar. Cuando terminó, lo miré con una serenidad que me sorprendió. No hay nada que arreglar, Rafael, dije. Solo hay cosas que ya no tienen que doler. Ann guardó silencio. No había drama, ni lágrimas. Pagamos la cuenta y nos levantamos. Al salir, la lluvia comenzaba a caer. Me cubrí con mi abrigo y caminé en dirección contraria a la suya. No miré atrás. No hacía falta. La llamada que no esperaba había cerrado un círculo que llevaba años abierto. Desperté antes de que sonara el despertador, aunque ya no tenía motivos para ponerlo. La habitación estaba bañada por una luz suave, esa claridad que llega después de una tormenta. Por un instante, no supe qué día era. El cuerpo todavía guardaba el eco del encuentro con Rafael, pero el corazón no. Sentía una ligereza que no conocía. Bajé las escaleras con los pies descalzos y el cabello suelto, sin apuro. Preparé café y por primera vez en mucho tiempo lo serví solo para mí. Cada movimiento era un gesto de independencia. El sonido del café vertiéndose en la taza me resultó casi musical. En el pasado, ese mismo sonido era rutina. Hoy era una ceremonia. Me senté en el mismo lugar de siempre, pero algo había cambiado. Yo ya no estaba esperando que alguien llegara. Afuera lloviznaba, y el jardín tenía ese brillo húmedo que lo volvía casi irreal. Observé cómo las gotas caían sobre las hojas, una tras otra, constantes, pacientes. Pensé que así se curan las heridas, no con grandes gestos, sino con persistencia. Recordé su rostro en el café, sus ojos buscando excusas, su voz intentando reconstruir lo que él mismo había demolido. Sentí una punzada leve, no de dolor, sino de compasión, no por él, sino por la mujer que alguna vez fui a su lado, aquella que confundía amor con redención. Me dije en voz baja: no quiero volver a salvar a nadie, quiero acompañar a quien también camine. Era una promesa, una oración silenciosa al futuro. Pasé el resto de la mañana ordenando mis cosas, pero esta vez con un propósito distinto. Abrí los armarios, saqué ropa, libros, recuerdos. Separé lo que quería conservar y lo que debía dejar ir. Cada prenda, cada fotografía era una decisión, no de desapego, sino de identidad. No estaba tirando mi pasado, estaba eligiendo mi espacio. Encontré una bufanda que él me regaló el día que firmamos la hipoteca de la casa. La sostuve entre las manos y la olí. El perfume ya no estaba en Sonreí. Era un buen símbolo. Lo guardé en una caja sin resentimiento. Después puse música suave, no la que él prefería, sino la mía menos, y seguí doblando recuerdos. Al mediodía abrí las ventanas. El aire entró con olor a tierra mojada y promesa. La mansión seguía siendo la misma, pero algo en ella se había vuelto más liviano, como si la casa también respirara mejor ahora que ya no cargaba con un fantasma. Preparé una ensalada sencilla y comí en silencio, disfrutando cada bocado sin mirar el reloj. No necesitaba medir el tiempo, lo sentía fluir en sincronía conmigo. Pensé que eso era la libertad, no la ausencia de ataduras, sino la capacidad de existir sin justificarlo. Después de comer, salí al jardín y caminé descalza sobre el césped húmedo. El frío bajo mis pies me recordó que seguía aquí, presente, viva, y, por primera vez, esa palabra, viva, no me dolió. Por la tarde, escribí en mi libreta: el día después, no se trata de olvidar, sino de aprender a respirar sin el peso del pasado. La tinta se secó rápido, como si el papel entendiera mi urgencia de seguir. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. Afuera, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, pintando el cielo de oro y gris. Tomé una manta, me senté junto al ventanal y observé cómo el día se despedía. No sentía miedo del vacío, sentía gratitud, porque a veces el final no es una pérdida, es la primera página de algo que aún no tiene nombre. Y mientras la luz se extinguía lentamente, supe que, aunque Rafael creyera haberme enterrado en su silencio, lo que realmente hizo fue devolverme la voz. A veces creo que la memoria tiene su propio cuerpo, se estira, se encoge,
se esconde. Esa semana, las sombras del pasado me rondaron como una brisa que no termina de irse. No eran recuerdos concretos, sino sensaciones. Caminaba por la casa y podía oler el perfume de Rafael, o escuchar su voz en un eco que no existía. No me asustaba. Aprendí que los fantasmas no vienen a hacernos daño, sino a comprobar si ya no los necesitamos. Me preparé una infusión y abrí las ventanas, dejando que el aire moviera las cortinas. Pensé que tal vez las casas también tienen memoria, y que limpiar el polvo no basta hay que dejar que entre la luz. Pasé la tarde en el estudio, revisando mis escritos. Había llenado casi la mitad de la libreta desde que todo comenzó. Palabras, pensamientos, pequeñas confesiones, algunas eran duras, otras, suaves como una oración. Las leí en voz alta, y cada frase sonó como un testimonio. No soy el daño que me hicieron. No, necesito que me vean para existir. En perdonar no es olvidar, es soltar la cuerda que me ata, y ante escribir se había vuelto mi salvación, mi espejo limpio. Al leerme, sentí que mis palabras me sostenían mejor que cualquier promesa ajena. Aume Taji. Sonó el teléfono. Era una vieja amiga. Clara, hacía años que no hablábamos. Te vi por casualidad, dijo, y casi no te reconozco. Estás distinta. Luciana, estás luminosa. Sonreí sin responder. Hablamos largo rato, riendo como antes. Al colgar, pensé que el pasado también puede regresar con bondad, no solo con heridas. Algunos recuerdos vuelven, no para doler, sino para reconciliar. Esa noche, cené frente al ventanal. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas. Sentí una quietud que ya no pesaba. Me di cuenta de que había dejado de pensar en él cada día. El dolor se había vuelto eco, y los ecos no lastiman solo, acompañan hasta desvanecerse. Antes de dormir, anoté en mi libreta cuando una mujer recuerda sin llorar. El pasado deja de tener poder. Cerré los ojos con una paz nueva, la de quien ya no necesita pruebas para creer en su renacimiento. 2 días después, tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Abrí y ahí estaba Rafael, de pie, con el mismo traje oscuro y esa seguridad ensayada, pero algo en su mirada había cambiado. No era soberbia, era cansancio. ¿Podemos hablar?, preguntó. Lo dudé, pero asentí. Entró y miró alrededor. La casa se siente diferente, dijo. Sí, respondí. Ahora respira. Nos sentamos frente a frente en el salón. El aire estaba cargado de silencios viejos. He estado pensando, comenzó. Quizá me equivoqué. No quiero perder lo que tuvimos. Escuché sus palabras sin interrupción. Ya no buscaban conmoverme. Eran parte de su manera de no soltar el control. Lo miré con serenidad. No puedes perder lo que ya no existe, dije, y no puedes recuperar a alguien que se encontró a sí misma. El silencio cayó pesado. Él bajó la mirada. Por primera vez, vi vulnerabilidad en su gesto. Te amé, Lucía, murmuró, y esa confesión tardía me dio tristeza, no alivio. Quizá sí, respondí, pero amar no fue suficiente. Ni justo. Se levantó y caminó hacia el ventanal. No sé cómo seguir sin ti, dijo. Aprende, contesté. Como yo aprendí sin ti. No hubo gritos, ni llanto, solo verdad. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. ¿Alguna vez podrás perdonarme?, pensé un instante. Ya lo hice, pero no para volver, sino para seguir. Cerró la puerta despacio, y supe que esa era la última vez que lo vería. Me quedé de pie, mirando el reflejo del ventanal. Por primera vez, mi reflejo no era una mujer esperando, era una mujer libre. Los días siguientes fueron extraños a la mansión. Parecía más viva. El silencio ya no dolía, sonaba espacio. Decidí redecorar. Cambié las cortinas, moví los muebles, pinté una pared. Pequeños gestos, pero cada uno una declaración. No quería borrar lo que fui, solo renovar lo que soy. Mientras colgaba un cuadro nuevo, una pintura abstracta en tonos azul y dorado, pensé en Así se ve la libertad. Invitó a Clara a tomar té. Reímos en la cocina, llenándola de voces nuevas. Este lugar ya no parece el de antes, dijo, porque no lo es, y sentí orgullo. La casa, como yo, había dejado de ser un museo del dolor. Por la tarde, encontré en un cajón la vieja libreta. La abrí y escribí en todo lo que florece en silencio,
perdura en el sol del atardecer, llenó las habitaciones de luz cálida. Por primera vez en meses, sentí que podía quedarme aquí sin sentirme prisionera. No era el escenario de mi pasado, era el espacio de mi presente. En sonreían la casa, ya no era suya. Era mía. Mañana, mientras regaba las plantas del jardín, noté un brote nuevo entre las flores. Pequeño, verde, insistente, me hizo pensar en mí misma. Durante años creí que la vida era un plan fijo, y ahora entendía que era un proceso continuo. No hay finales, solo transformaciones. Decidí inscribirme en un curso de escritura. Quería convertir mis notas en algo más. Anne, la profesora, una mujer mayor, me dijo: Anne, cuando escribes, Lucía, no hables de lo que perdiste, sino de lo que aprendiste. Y eso hice. En mis textos no había venganza ni tristeza, solo verdad. Cada página era una semilla. Tal vez nadie las leería, pero eso no importaba. Escribir era mi manera de florecer. Por la tarde, el cielo se encendió en tonos naranja. Sentí que el universo me guiñaba un ojo. Pensé en todo lo que había atravesado y sonreí. Sobrevivir ya no era suficiente. Ahora quería vivir. En la última línea de mi libreta, escribían: la vida no me devolvió a quien era, me entregó a quien siempre fui. Hoy cierro esta historia con la misma taza de café con la que empezó, pero ya no hay sombras, ni silencios que pesen. Estoy en paz con todo, con él, con la casa, con mi pasado, no porque haya olvidado, sino porque comprendí que la vida no se trata de resistir, sino de transformarse. Camino por el jardín y el aire huele a jazmín. El cielo es una pintura en movimiento. En el banco de piedra dejo mi libreta abierta. El viento pasa y mueve las páginas, como si la vida misma quisiera leerme. Pienso en Rafael, no con rencor, sino con distancia. Le deseo calma, la que yo tuve que aprender a construir con mis propias manos, porque la verdadera victoria no es que el otro reconozca su culpa, sino que tú dejes de cargarla. Respiro profundo, admiro mis manos, ya no tiemblan. Las mismas que antes temían perder, ahora saben sostener. Me levanto, camino hacia la puerta, y antes de entrar, miro atrás. El jardín, la casa, la luz, todo sigue igual, pero nada es lo mismo. Sonrío, estoy viva.